Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y seguimos con la serie de mayo, cosas que todos hacemos pero nadie admite. Y hoy vamos a entrar en uno de los más comunes y también de los más agotadores. Algo que probablemente hiciste ayer, hoy o incluso hace unos minutos. Vamos a hablar de eso que pasa cuando tu mente no se apaga, cuando tu cuerpo está cansado pero tu cabeza sigue pensando, sigue armando historias, sigue buscando respuestas. Así que el episodio de hoy se llama Sobrepensar todo y aún así equivocarte. Porque seamos honestos, ¿hace cuánto fue la última vez que te quedaste despierto pensando demasiado en algo? Y no pensando normal, pensando de más. Pensando hasta cansarte, pensando hasta darle 1000 vueltas a lo mismo, pensando hasta sentir que ya analizaste cada detalle posible, repasando, analizando, recreando conversaciones en tu cabeza de lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que hubieras querido decir, como si tu mente estuviera editando una película, probando finales, buscando el momento exacto donde todo hizo sentido, como si lo piensas lo suficiente, finalmente vas a encontrar la respuesta correcta. Como si hubiera algo que se te está escapando y solo necesitas pensarlo un poco más para poder entenderlo todo. Como si tu mente no tuviera un botón de off, un botón para poder apagarlo. Ya sabes qué hacer, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino o tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. Soy algo curioso del sobrepensar y es que casi nunca empieza grande. No empieza con algo obvio, no empieza con algo que claramente diga esto es importante. Más bien empieza pequeño, casi insignificante. Un mensaje que suena diferente, un ok más corto de lo normal, un cambio mínimo en el tono de voz, una mirada que no supiste cómo interpretar. Algo tan sutil que otra persona ni siquiera lo notaría, pero tú sí, y en ese momento algo se activa. Como si tu mente dijera, espera, aquí hay algo. Y ahí empieza todo. Empiezas a preguntarte, ¿por qué dijo eso así? ¿Siempre habla así o hoy fue diferente? ¿Será que le molestó algo? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que estoy exagerando o no? Y lo que era un momento pequeño empieza a crecer. Le das una vuelta, luego otra más, y sin darte cuenta ya no estás pensando en lo que pasó, estás construyendo posibilidades. Te imaginas lo que quiso decir, te imaginas lo que pudo haber sentido, te imaginas lo que podría pasar después. Creas historias completas con tan solo un detalle mínimo. Y en ese proceso algo cambia, porque ya no estás presente, ya no estás en la conversación real, ya no estás en el momento que está pasando, estás en tu cabeza, tratando de descifrar algo que tal vez ni siquiera era tan complejo. Sobrepensar se siente como si estuvieras haciendo algo útil, como si estuvieras siendo consciente, como si estuvieras prestando atención, como si te estuvieras protegiendo. Se siente como control, como preparación, como si estuvieras un paso adelante evitando errores, anticipando lo que viene. Pero en realidad, muchas veces no estás un paso adelante. Estás enredado, atrapado en un loop de pensamientos que no te lleva a las respuestas, solo te lleva a más preguntas. Y lo más difícil es que mientras más piensas, más real se siente todo. Aunque no haya pasado, aunque no tengas pruebas, aunque solo sea una interpretación, tu mente lo llena, lo completa y lo hace creíble. Y ahí es donde el sobrepensar deja de ser análisis y se convierte en ruido. Vamos a hablar de algo que todos hacemos, aunque no siempre lo admitimos, los escenarios mentales. Y si lo piensas, no es algo que decimos hacer, simplemente pasa. Ese momento donde ocurre algo, un mensaje, una conversación, un cambio en el tono, un silencio raro y tu mente como si fuera automática entra en modo análisis y dice algo como ok, vamos a ver qué está pasando aquí. Y sin darte cuenta, ya empezaste. Por ejemplo, estás hablando con alguien y te quedas pensando en lo que quizás quiso decir. Bueno, tal vez lo dijo así porque estaba ocupado. Tal vez no fue nada. Tal vez solo fue su forma de hablar. O entras en lo que podría significar. ¿Será que está molesto? ¿Será que cambió algo entre nosotros? ¿Será que ya no es lo mismo? Y incluso unas veces llegas hasta el peor caso posible, porque claro, la mente siempre lo incluye y empiezas, ¿y si hice algo mal? ¿Y si esto ya está enfriando? ¿Y si me están alejando? Y entonces empieza uno a pensar en cómo deberíamos responder.
Y empezamos con, ok, si dice esto, yo respondo esto otro. Si pasa esto, entonces digo esto. Y por último, pensamos en cómo va a reaccionar esa persona. Seguro va a contestar así. Probablemente va a pensar esto. Y así, sin darte cuenta, ya hiciste una conversación completa que nunca ocurrió. Y lo curioso es que mientras haces todo esto, tu cuerpo sigue ahí, tu vida sigue ahí, pero tú no. Tú estás en otra dimensión, en una conversación que solo existe en tu cabeza. Y cuando finalmente terminas todos esos escenarios, pasa algo interesante. Estás agotado, mentalmente cansado, como si hubieras vivido algo intenso aunque no haya pasado nada real, pero al mismo tiempo sientes algo extraño, una especie de falsa seguridad, como si dijeras, ok, ya lo entendí todo, ya sé qué está pasando, ya lo analicé, ya estoy preparado. Y luego la vida pasa y la respuesta real no se parece a ninguno de esos escenarios, ni al 1, ni al 2, ni al 3, ni al 4, ni al 5. Es algo completamente diferente, algo que tu mente ni siquiera había considerado. Y ahí es donde te das cuenta que puedes pensar todo lo que quieras, pero la vida siempre encuentra otra forma de sorprenderte. Y aquí es donde entra la parte más frustrante de todo esto y no es simplemente equivocarte, porque equivocarte, bueno, eso es parte de la vida. Y uno trata de entenderlo, más o menos, pero lo que realmente es incómodo, lo que de verdad se queda contigo, es ese momento después, ese segundo donde pasa algo y tu mente hace ese giro extraño y piensas, yo ya lo sabía, ya lo vi venir. Pero lo curioso es esto, es que sí lo vistes venir, pero no de una sola forma. Lo vistes venir en 1000 versiones distintas, en 1000 escenarios diferentes, en 1000 posibilidades que tu mente creó mientras intentaba prepararse para todo. Ya lo vistes venir como puede que pase esto y también como, pero también puede pasar esto otro y también como o lo peor de esto y quizás no significa nada. Entonces cuando algo finalmente pasa, tu cerebro no dice, ok, no lo predije, no, hace algo mucho más útil, empieza a buscar. Empieza a escanear todas esas versiones que inventaste como si fueran pruebas y trata de encontrar una que encaje, una sola, una que le permita decir, ¿ves? Tenías razón, aunque no sea del todo cierto. Y lo más interesante es que la mente no hace esto por mal, no es que quiera confundirte, no es que quiera sabotearte, lo hace porque necesita sentir control, necesita sentir que entendió algo, que estuvo preparada, que no fue sorpresa total, porque aceptar que algo simplemente pasó, sin que lo hayas previsto, sin que lo hayas descifrado, sin que hayas controlado algo, puede sentirse incómodo, muy incómodo quizás, y entonces tu mente elige otra cosa, elige reinterpretar el pasado, elige reorganizar lo que pensaste, elige decir, en algún momento ya lo sabía, aunque en realidad lo único que sabías era que había demasiadas posibilidades, y ninguna de ellas era garantía. Y ahí es donde se vuelve interesante, porque entonces empiezas a darte cuenta de algo. No es que tu mente predijo el resultado, es que tu mente predijo todo. Y cuando predices todo, nunca puedes equivocarte del todo, porque siempre habrá una versión tuya que ya lo había pensado. Pero al mismo tiempo, eso también te confunde, porque si todo era posible, entonces nada era realmente claro. Y si nada era claro, ¿qué es lo que realmente vistes venir? Y ahí te quedas entre dos ideas que chocan. Por un lado, yo ya lo sabía, y por el otro, pero no sabía nada con certeza. Y esa contradicción es exactamente donde vive el sobrepensar. Y sobrepensamos porque en el fondo lo que queremos es control. Y no lo decimos así todos los días, pero eso es lo que hay debajo. Queremos sentir que entendemos lo que va a pasar. Queremos sentir que no nos van a tomar por sorpresa. Queremos sentir que estamos preparados. Queremos evitar el dolor, queremos evitar el rechazo, queremos evitar equivocarnos. Y entonces empezamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Pensar. Pensar más, pensar mejor, pensar otra vez, pensar desde otro ángulo, pensar lo que la otra persona quiso decir, pensar lo que no dijo, pensar lo que podría pasar, y sin darnos cuenta convertimos cada situación en un problema que hay que resolver, cada mensaje en un acertijo, cada silencio en una señal, cada detalle en algo que significa algo más, y ahí aparece una idea que se siente muy lógica en el momento. Si analizo lo suficiente, voy a tomar la decisión correcta. Si lo pienso lo suficiente, no me voy a equivocar.
Si lo reviso otra vez, nada me va a sorprender. Y esa idea se siente segura, se siente responsable, se siente como si estuvieras haciendo lo correcto, pero también es una trampa muy silenciosa, porque la verdad es, la vida no funciona así. No importa cuánto pienses, no puedes controlar todos los resultados. No puedes anticipar todas las reacciones, no puedes saber exactamente cómo va a responder a alguien, no puedes predecir qué está pasando en su mente, no puedes leer intenciones con total certeza. Y aún así lo intentamos una y otra vez, como si en algún momento, si pensamos un poco más, si analizamos un poco mejor, ahora sí vamos a tener claridad total. Pero créeme que no llega, y lo que llega muchas veces no es claridad, es cansancio, es confusión, es más preguntas de las que tenías al inicio, y es donde duele un poco, porque te das cuenta de algo incómodo, que pensar mucho no siempre te acerca a la verdad, a veces solo te aleja del momento, y mientras estás tratando de entenderlo todo, la vida simplemente está pasando, sin pedir permiso, sin explicarse, sin darte un resumen previo. Y bueno, tú estás ahí intentando prepararte para algo que en realidad no puedes controlar del todo, porque no puedes controlar todos los resultados, no puedes anticipar todas las reacciones y no puedes leer todas las mentes. Y por más que tú lo intentes, hay cosas que solo se entienden cuando ya están pasando. Y mientras estás tratando de controlar lo incontrolable, algo más está pasando, algo que no siempre notas al principio porque es silencioso. No hace ruido, no llega de golpe, no se anuncia, simplemente pasa. Te estás cansando, y no solo físicamente, sino de una forma más profunda. Ese cansancio mental que no se quita durmiendo, ese cansancio de pensar tanto, de analizar tanto, de sentir que nunca es suficiente, te está desconectando de lo que sientes, de lo que querías decir, de lo que en realidad te importa. Porque estás tan enfocado en entenderlo todo que dejas de sentirlo como es y poco a poco empiezas a vivir más en tu cabeza que en tu vida y sin darte cuenta empiezas a dudar más de ti, de tus decisiones, de tus palabras, de tu percepción. Antes era más simple, sentías algo y actuabas, pero ahora no, ahora lo piensas, lo revisas, lo cuestionas, lo analizas desde 5 ángulos distintos y en ese proceso algo se va debilitando, porque mientras más opciones creas en tu mente, más difícil se vuelve elegir una. Ya no hay una sola respuesta clara, hay versiones, hay posibilidades, hay qué tal sí, hay y si mejor, hay el pero también, y entonces decides, pero decides con ruido, no con claridad, sino con exceso de pensamiento. Y mientras más analizas, menos confías en tu intuición. Y esa intuición que antes era más rápida, más simple, más directa, ahora la interrumpes, la corriges, la cuestionas, le pides pruebas, le pides explicaciones. Y poco a poco deja de sentirse suficiente. Es como si tu mente dijera, no confíes tan rápido en lo que sientes, mejor pensemos otra vez, mejor revisemos una vez más. Y así lo que empezó como un intento de protegerte termina alejándote de ti, porque ya no sabes si lo que estás sintiendo es intuición o solo una de las muchas voces en tu cabeza. Y lo más pesado de todo esto es que desde afuera nadie lo ve. Por fuera sigues funcionando, sigues respondiendo, sigues haciendo tu vida, pero por dentro estás en una conversación constante contigo mismo, y esa conversación no siempre es amable, y a veces puede ser exigente, puede ser confuso y hasta agotador. Y lo más irónico es que todo empezó con una intención simple: quiero hacerlo bien. Pero en el camino, hacerlo bien se volvió hacerlo perfecto, y hacerlo perfecto se volvió no equivocarte nunca. Y ahí es donde el sobrepensar empieza a cobrar su costo real, no en las decisiones, sino en ti. Recuerda ese mensaje que leíste una vez 20 veces, y no estoy exagerando. Subes y bajas el chat, lees una línea, la vuelves a leer, le cambias el tono en tu cabeza, le pones intención, le quitas intención y empiezas. Ok, ¿por qué puso esto así? ¿Por qué no puso un emoji? ¿Por qué respondió tan corto? ¿Esto es normal o es raro? Y empiezas a buscar algo, como si hubiera una pista escondida, como si entre esas palabras hubiera un segundo mensaje secreto invisible. Y al final, ¿qué pasó? No había nada, nada escondido, nada profundo, nada que descifrar, solo un mensaje. Pero tu mente no se queda tranquila con eso.
Porque ya invertiste demasiado, ya construiste demasiado, ya imaginaste demasiado. Y entonces viene otro momento, esa conversación que ensayaste 1000 veces, pero no 1000 veces en voz alta, 1000 veces en tu cabeza, en el baño, en el carro, antes de dormir, mientras te bañabas, mientras ibas caminando, y la ensayabas diferente cada vez, una versión tranquila, una versión firme, una versión emocional, una versión me da igual, una versión perfecta donde todo salía bien, y tú ya sabías exactamente lo que ibas a decir, ya tenías las palabras listas, ya habías preparado hasta la reacción de la otra persona, pero cuando pasó en la vida real no salió ni cerca de lo que imaginaste. So te trabas, te quedas en blanco, dices algo distinto o dices menos de lo que querías, o simplemente no sale con el mismo peso, no tiene el mismo control, no tiene el mismo orden, no tiene el mismo guión perfecto que tu mente había creado. Y ahí, en ese segundo, hay algo raro, porque no solo estás viviendo la conversación, también estás comparándola con la versión que inventaste. Y eso cambia todo, porque ya no estás respondiendo al momento, estás respondiendo a tu propia expectativa. Y luego está esto, esa decisión que analizaste tanto que ya no era una decisión, era un proyecto mental. Le diste vueltas desde todos los ángulos posibles, pros, contras, qué puede salir bien, qué puede salir mal, qué pensarán los demás, qué sentirás después. Y entre más lo pensabas, más pesado se volvía. Ya no era ¿qué hago? Era ¿y si me equivoco? Y ahí empieza la parálisis, porque quieres elegir bien, pero también quieres evitar perder algo. Y quieres avanzar, pero sin arrepentirte. Y quieres estar seguro, pero la seguridad nunca llega del todo. Y entonces pasa lo que menos esperas. No decides desde la claridad, decides desde el cansancio. O decides tarde, o decides y sigues pensando después de decidir. Y lo más frustrante de todo es que incluso después de pensar tanto, aún así no salió como esperabas. Y ahí es donde la mente se queda un momento en silencio, porque no sabe qué hacer con eso. Porque si pensaste mucho, si analizaste todo, si intentaste preverlo todo, ¿cómo es posible que aún así no funcionara como lo imaginaste? Y la respuesta es incómoda, porque la vida nunca estuvo siguiendo tu guión. Y este episodio no es para decirte, deja de pensar, porque si te dijera eso, sería injusto contigo. Sería como pedirte que apagues algo que no se apaga así de fácil. Pensar no es tu enemigo. Pensar es parte de cómo has aprendido a sobrevivir, a entender, a protegerte. Es parte de cómo intentas darle sentido a las cosas, a lo que pasa, a lo que no pasa, a lo que alguien dijo, a lo que alguien no dijo. Y eso no es algo que simplemente se apaga, pero sí hay algo que podemos mirar de otra forma. Y es esto, no todo lo que estás analizando necesita tanto análisis, porque todos en algún momento caemos ahí. Ese momento donde una cosa pequeña se vuelve grande en la mente, donde una frase simple se convierte en 10 interpretaciones, donde un silencio se siente como una historia completa, y sin darte cuenta ya estás viviendo más en tu cabeza que en tu vida. Y entonces viene esa pregunta que duele un poco. ¿Estoy entendiendo algo o solo estoy sobrepensándolo? Porque hay una diferencia, entender algo te da claridad, sobrepensarlo te da ruido, y a veces sin darte cuenta te quedas atrapado en el ruido, pensando qué es claridad, y no lo es. No todo se puede entender antes de vivirlo, no todo se puede controlar, no todo se puede anticipar, no todo se puede predecir. Y tu mente, por más inteligente, por más rápida, por más analítica que sea, no puede cargar con todo eso al mismo tiempo. Y cuando intenta hacerlo, no te protege más, te agota, te confunde y te aleja de ti, porque empiezas a vivir más en escenarios que en realidades, más en posibilidades que en presente, más en qué podría pasar que en lo que realmente está pasando. Y sin darte cuenta, te pierdes de lo único que sí es real. Y aprender a aceptar eso no es rendirse, no es dejar de pensar, no es dejar de cuidar, no es de dejar de importar. Es algo mucho más difícil y mucho más honesto, es confiar. Aunque no tengas todas las respuestas, es soltar un poco el control, aunque tu mente quiera sostenerlo todo. Es permitir que las cosas sean sin resolverlas todas en tu cabeza primero. Y eso no te hace menos fuerte, te hace más libre, porque ya no estás peleando con cada pensamiento, ya no te estás revisando cada detalle 1000 veces, ya no estás buscando seguridad absoluta en algo que nunca la va a tener. Y entonces empiezas a notar algo diferente, que hay momentos donde la vida no necesita ser entendida, solo vivida.
Y como siempre, les quiero recomendar un libro y se llama Cómo dejar de dar vueltas a todo, de Laia Sabaté, porque habla exactamente de ese ciclo mental donde analizas un mensaje 1000 veces, creas escenarios en tu cabeza y aún así terminas más confundido que claro. La autora explora cómo el sobrepensar no es realmente pensar mejor, sino la ansiedad disfrazada de análisis. Es leer conversaciones repetitivamente buscando significados ocultos, ensayar conversaciones en la mente y tratar de controlar resultados que no se pueden controlar. El libro explica de cómo la mente intenta dar seguridad a través del exceso de pensamiento, pero en realidad eso te desconecta del presente y de tu intuición. Y muchas veces la claridad no llega de analizar tanto, sino al soltar un poco del control y permitirte vivir las cosas sin intentar resolverlas completamente antes de que ocurran. So te lo recomiendo. Así que si alguna vez te has quedado despierto repasando conversaciones en tu cabeza, si has tratado de descifrar algo que tal vez nunca fue tan complicado como tu mente lo hizo sentir, si has sentido ese cansancio de pensar demasiado y aún así no llegar a una respuesta clara, créeme que no eres la única persona que hace esto. No eres el único, no eres raro y no estás mal. Estás siendo humano y ser humano a veces significa esto, pensar demasiado, sentir demasiado, analizar demasiado y aún así no tener todas las respuestas. Pero tal vez la respuesta no siempre está en pensar más, tal vez estar en confiar un poquito más, en soltar un poco más, en permitirte no tenerlo todo resuelto ahora mismo y poco a poco empezar a volver a ti, porque no todo lo que pasa necesita una explicación perfecta. A veces solo necesita ser vivido. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace de Amazon con la lista completa de libros mencionados en No Me Callo, I Won't Stay Quiet, desde el primer episodio hasta el de hoy. Y no olvides que cada viernes hay un nuevo episodio esperándote. El tercer episodio de esta serie se llama Hábitos raros que nadie dice en voz alta. Porque seamos honestos un segundo, ¿quién no ha revisado si alguien vio su historia apenas la sube? Ese momento donde entras, sales, vuelves a entrar, solo para confirmar si esa persona específica lo vio o no lo vio. Y actúas como si no te importara, pero sí te importa. O dime algo, ¿quién no ha hackeado un perfil completo sin quererlo admitir después? Entraste por curiosidad y de repente ya vistes fotos desde el 2019. Ya sabes con quién salió, ya vistes que comió el martes pasado, ya te hiciste una idea completa de su vida. Y tú solo ibas a ver rápido. Y esto no termina ahí. Escribir un mensaje y borrarlo 3, 5, 10 veces, porque el mensaje estaba bien, pero no lo suficiente para enviarlo. Y el clásico, revisar el teléfono cada 2 minutos, aunque sabes perfectamente que no hay notificaciones, pero igual lo desbloqueas, solo por si acaso, solo por costumbre, solo porque sí. Así que en el próximo episodio vamos a hablar de todo esto, sin pelos en la lengua, porque la verdad es que todos tenemos esos hábitos raros, que hacemos en silencio, pero que nos conectan más de lo que creemos. Así que si esto te hizo decir, ok, sí, lo admito, sí lo hago o sí lo hice, este episodio es para ti, no te lo pierdas. Y antes de cerrar el episodio de hoy, quiero compartir algo muy especial para este mes. Como parte de No Me Callo, I Won't Stay Quiet, estoy haciendo un regalo por el Día de las Madres, porque esta serie ha sido sobre cosas que todos sentimos, pero no siempre decimos en voz alta, y las mamás cargan con muchísimo de ese silencio todos los días. Así que quería crear algo que les devolviera un poquito de ese amor. Así que vamos a estar regalando una canasta de autocuidado llena de detalles pensados con cariño, algo creado como un pequeño recordatorio para que las mamás se detengan, respiren y también se cuiden a ellas mismas. Porque incluso cuando estás trabajando, incluso cuando estás cuidando de la casa, los hijos, la familia, las responsabilidades, la carga mental invisible, sigues mereciendo momentos que sean solo para ti. Momentos donde no todos te necesitan, sino donde tú eres la que recibe cuidado. Así que aquí te cuento cómo puedes participar en el giveaway. Quiero que escuches el episodio que hice yo con mi mamá. Te cuidé con miedo y amor, y que compartas 2 cosas que te llevaste de ese episodio. Puedes enviar tus respuestas por correo electrónico a nomecallowithjessica@gmail.com, dejar un comentario en el episodio o compartirlo conmigo a través de las redes sociales. Voy a estar eligiendo a una ganadora el 10 de mayo al mediodía, hora central, y este giveaway está abierto para cualquier mamá y sí, también es
Internacional, más que una canasta, esto no es solo un regalo, es un recordatorio de la persona que siempre está cuidando a todos los demás, no está olvidada, que ella también importa, que ella también merece descanso, que ella también merece suavidad. Así que si esto te habla a ti o si conoces a una mamá que necesita ese recordatorio, me encantaría que seas parte de esto. Así que mucha suerte, estabas escuchando No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomein, hasta la próxima.